Bueno, hola a todas, todos. Vamos a continuar después del receso de Semana Santa. Sí, voy a compartirles el PowerPoint para continuar con la clase de investigación educativa. Bueno, ahí estamos. Eh, las anteriores clases estuvimos, bueno, estamos en la unidad uno, ¿no? Investigación educativa en el marco de la investigación social, caracterización. Trabajamos algunos textos con el primer punto, por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa. ¿Sí? Y ahora vamos a avanzar en el segundo punto, ¿sí? Las prácticas de construcción de conocimiento, el oficio, el quehacer de la investigación social, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito en ese punto, ¿sí? Vamos a pasar a una dimensión que tiene que ver un poco más con describir el qué hacer y cómo lo hacemos en investigación, ¿sí? Pasamos más a la dimensión del cómo. Pero repasemos un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? Perdón, me había equivocado de Filmina. Repasemos un poco lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa? Y para responderla, vamos desagregando las categorías o el contenido que tenía esta pregunta, ¿no? Explicamos un poco lo que es producir conocimiento para nosotros, ¿sí? Dijimos que es un proceso de conceptualización del mundo social, que es algo que desplegamos nosotros en relación a dimensionar, a mensurar el mundo que nos rodea, ¿sí? Eh, Ampliamos y planteamos que esto se da en diferentes niveles, en diferentes entramados, que hay procesos de conceptualización que son de niveles sociohistóricos, que tienen que ver con conceptualizar grandes procesos y que, bueno, eso se van condensando y van dimensionando aspectos. Introdujimos la categoría de comunidad de prácticas, que tiene que ver con cómo a partir de diferentes prácticas, un poco vamos a profundizar hoy, ¿sí? Hoy vamos a seguir profundizando sobre esto, cómo a partir de las prácticas los sujetos en la relación que establecen, en el hacer de esas prácticas, van generando pequeños colectivos que conceptualizan el mundo social. Y después está la dimensión más del sujeto o más de la dimensión individual, ¿sí? Donde nos apropiamos, que ahora vamos a ver que cuando decimos individual no estamos hablando de un individuo, sino que hablamos de las relaciones entre los sujetos. Eh, estos procesos de conceptualización organizan en la sociedad, en esta escala más epistémica que trabajamos en unidad uno, organizan en la sociedad los procesos de transmisión, producción, apropiación de la vida cotidiana, ¿sí? En un determinado momento histórico y social, ¿sí? Para la subsiguiente generación. Y podríamos decir que en términos generales, la dimensión de lo escolar, de lo educativo, forma parte de esto. No solo lo educativo en términos escolares, como los espacios que nos convocan o parte de los que trabajamos, sino que la familia, los espacios de socialización o de relaciones por fuera de la familia, un club, diferentes lugares donde los sujetos intercambian, ¿sí? Sus experiencias y en ese proceso de intercambio construyen conocimiento de manera conjunta, ¿sí? Bueno, después indagamos un poquito qué era esto de investigar, ¿sí? Y dijimos que la investigación tiene que ver con una dimensión posible de este proceso de conceptualización del mundo, que no es la única, que hay otras, que está asociada a determinada tradición y determinada historia, y que tiene determinadas lógicas, y que a la vez construye una comunidad, que es la comunidad científica, que construye sus procesos de validación, de legitimación de esos procesos de conceptualización. Pero que hay otras, y hablamos uno podría trabajar desde la docencia, desde la extensión, desde la gestión, desde otros niveles, ¿sí? Y después explicamos un poco dónde ubicamos lo educativo, o cómo ubicamos lo educativo en términos de investigación educativa, ¿sí? Y dijimos, lo ubicamos dentro de lo que es eh, las ciencias sociales y las humanidades, como una determinada comunidad de prácticas que produce, ¿sí? A partir de una conjunción de múltiples disciplinas asociadas a las humanidades, a las ciencias sociales, conocimiento respecto a la dimensión de lo educativo en el mundo social, ¿sí? Pero que hay otras comunidades de práctica con las que dialogan, ¿sí? Otras comunidades dentro del campo científico con las que dialogamos, que no tienen que ver solamente con la investigación.
Bueno, este es un pequeño repasito de lo que estuvimos viendo. Vamos a entrar en el punto 1.2, ¿sí? Eh, que tiene que ver con esto, con empezar a pensar un poco el cómo, ¿sí? Y para eso vamos a introducir algunas dimensiones, algunas categorías y algunas dimensiones de cómo pensar esas categorías, ¿sí? Y me parece que ya estamos en momento de empezar a pensar esto que, esto que hoy trabajamos en la clase, o que vamos a trabajar en las clases, en relación al libro, a la etnografía que estamos leyendo. Vieron que hay como un texto que es transversal, que es el texto de Santillán, que es transversal, que es una etnografía, investigación educativa, de carácter antropológico, que lo que hace es permitirnos ir pensando cómo estas categorías o esta forma de discusiones teóricas que vamos dando tornan carnadura dentro del texto, ¿sí? O cómo atraviesan al texto, que es un poco lo que venimos haciendo en los foros, ¿sí? Seguramente la semana que viene avanzaremos un poco en materializar mejor esto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos práctica de construcción de conocimiento? La palabra, la categoría práctica tiene un enorme debate dentro de las ciencias sociales, las humanidades, ¿sí? Y nosotros nos ubicamos dentro de un campo posible. Hay miles de campos posibles. Nosotros nos ubicamos dentro de un campo posible que tiene que ver con lo socioantropológico, lo histórico-etnográfico, donde la práctica es un hacer, ¿sí? Es un hacer que se despliega en la dimensión de lo colectivo, no es un hacer que se despliega en la dimensión de lo individual. Eh, Incluso se despliega en la dimensión de lo individual hasta en el mismo momento en que parecería ser, vuelvo, se despliega en la dimensión de lo colectivo hasta en el mismo momento en el que parecería ser una acción individual. ¿Se entiende? Si bien uno podría decir que en este instante yo estoy actuando de manera individual porque estoy solo grabando este video, mi hacer, todo mi oralidad, mis movimientos físicos, la manera en que me comunico, las palabras que selecciono, están vinculadas a pensar la relación con un otro. En este caso, todos ustedes, todas ustedes, que son quienes verán este video. Y entonces, siempre ese hacer es colectivo, siempre es relacional. Y es importante esto. Y en ese hacer están plegadas las dimensiones de la vida cotidiana, más la inmediatez de lo que a mí me está sucediendo en este instante, que estoy siendo en este momento, estoy desplegando una práctica asociada a lo que se entiende, eh, que es en mi vida ser docente, ¿sí? Pero que además está plegada a lo que se entendió sociohistóricamente que es docente. Si bien en el término más de lo cotidiano, al pautarse esto en términos virtuales, se expresa de esta determinada manera, que es que grabo un video, y entonces en mi cotidianidad yo grabo un video, en el cual emite una serie de sonidos ordenados con un PowerPoint que lo acompaño, eso, por más que está la dimensión de lo cotidiano en un corte espacial en este momento, está imbrincado en un proceso sociohistórico, ¿sí? Que si bien adquiere su particularidad en este momento, tiene que ver con determinadas características que remiten y refieren a lo que es ser docente, ¿sí? Al proceso sociohistórico de producción docente, de producción de lo que se entiende que es un docente. Una persona que habla, que expone, que acompaña esa exposición con un objeto escrito. Hay un determinado imaginario social que está vinculado a esto. Entonces, en el hacer, en este instante que implica la grabación de este video, están las dos dimensiones implicadas, ¿sí? Tanto la de las relaciones cotidianas como la de los procesos sociales. Esto en la antropología hay varios, en ciencias sociales hay varios autores que lo han trabajado. Ustedes tienen el texto de Horner, ¿sí? Que plantea cómo se llega a esta teoría de la práctica, por qué esta categoría de práctica, da cuenta de que en determinados momentos sociohistóricos, que es entre los 70 y los 80, se producen una serie de textos que redefinen, ¿sí? Conceptualmente cómo se veía o cómo analizar esta categoría, y que tiene que ver con analizar las dos escalas, la escala más de lo cotidiano, del hacer de todos los días, y la escala de lo histórico, donde de alguna manera se ubica ese hacer que desplegamos todos los días. ¿Sí? Eh,
cómo de alguna manera estas prácticas, ¿sí?, que se despliegan en un determinado terreno, están imbrincadas en grandes estructuras que le otorgan sentido, ¿sí? O cómo se produce una relación dialéctica, y a la vez, no, y a la vez, cómo se produce una relación dialéctica, ¿sí?, entre esas dimensiones, ¿sí? La práctica condensa esa relación dialéctica. El hacer que yo despliego en términos relacionales con ustedes, ¿sí?, en un determinado proceso sociohistórico, está condensado, o desde la teoría de la práctica, se sostiene que condensa estas dos dimensiones, ¿sí? Esto es como clave, es conceptual, es algo que vamos a ir trabajando, es algo que tiene los textos, vamos a ir trabajando los textos, pero es como una transversalidad de todo lo que vemos en las clases, y es importante que ustedes los tengan. En todo lo que desplegamos nosotros va a estar esta doble dimensión jugando, pero es que es una doble dimensión analítica, no existe en términos concretos. Uno podría decir que lo escinde, lo separa, como hace la ciencia, porque esa es la lógica de la ciencia, para poder pensarla. Pero a la vez, la lógica de la ciencia, del enfoque no para nosotros, la separamos para volver a ver las líneas que tejen eso, ¿sí? Porque en el hacer, en la práctica que desplegamos, está todo eso imbrincado. Avancemos un poquito más, ¿sí? Entonces, las prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí?, nos permiten conceptualizar el mundo. Lo que hacemos, nuestro ese hacer ubicado en esa dimensión sociohistórica nos permite conceptualizar el mundo. Esto es un libro, y casi que todos ustedes dirían que esto es un libro, porque está conceptualizado en el mundo social como un libro. Ahora, abajo de la computadora, ustedes lo verán, para poder levantar la computadora y que me enfoque bien, yo puse un libro. Eso sigue siendo un libro, pero adquiere un nivel de conceptualización diferente, de soporte de la computadora. Todo el tiempo estamos jugando entre estas dimensiones. Si solo tuviéramos la dimensión de lo sociohistórico para pensar este objeto, diríamos es un libro. Ahora, si tenemos esa dimensión más cotidiana que redefine lo sociohistórico en el hacer y en las relaciones que se despliegan a partir de una determinada situación cotidiana, el libro se vuelve un soporte. Es las dos cosas simultáneamente, ¿sí? Simultáneamente. Y eso es lo que queremos mostrarle, cómo estas dos escalas están siempre puestas en movimiento. Nosotros introducimos una tercera escala que tiene que ver con la escala de las comunidades de práctica. Así como ven acá, en los círculos, el hacer entre los sujetos, el entramado sociohistórico, está en una determinada comunidad. Y la categoría de comunidad de prácticas, que es una categoría de Jean Leib, que creo que no hay un texto, no tiene un texto ustedes de Jean Leib, es una categoría de Jean Leib, es una categoría dentro de un determinado marco teórico de la antropología y de las ciencias de la educación, que es todo lo que se relaciona con el enfoque del aprendizaje situado, lo que hace es pensar cómo ese hacer entre los sujetos condensa a partir de la práctica, de las relaciones que van estableciendo esos sujetos en la dimensión cotidiana, una comunidad. Por eso acá yo le pongo entramado cotidiano, ¿sí?, a la comunidad de práctica, donde se despliega ese entramado cotidiano. Y esto es importante, porque esto tiene que ver eh, con parte de lo que vamos a encontrar en el texto de Santillán, pero también con parte de poder pensar su propio oficio, ¿sí? Seguramente ustedes deben desplegar un conjunto de, de prácticas que se juegan y que tienen sentido en el hacer del día a día de ustedes. Y que quizás es comprensible en términos del hacer del día a día de ustedes. Seguramente eh, en, en, en cada una de las provincias donde estén, ¿sí? Tomar mate o consumir o compartir una ronda de mate va a adquirir formas totalmente diferentes, ¿sí? Hay quienes eh, a ese mate le agregarán algún tipo de yuyo para saborizarlo, algunos le pondrán azúcar, otros le pondrán azúcar, otros lo tomarán frío, otros harán otra cuestión. Ahora, cuando lo decimos en términos del hacer, en cada una de sus comunidades, ustedes dicen, tomamos unos mates, cuando se juntan o se encuentran en un determinado lugar,
a verse, o para hacer los trabajos, o leer las cosas que les pedimos, hacemos unos mates. Hacemos unos mates va cargado de determinadas características que dan cuenta de la comunidad de ustedes, del entramado cotidiano de ustedes, que es, por ejemplo, ponerle burrito al mate. Y se da por hecho, es algo que puede llegar a darse por hecho. No quiere decir que todos lo hagan, sino que dependiendo del contexto se puede dar o no se puede dar eso. Pero que tampoco eso es histórico, porque depende de dónde va a variar. La dimensión de lo cotidiano, la dimensión del entramado cotidiano de la comunidad de prácticas, lo que agrega es esta variabilidad espacial donde aparentemente, por ejemplo, tomar mate sería algo similar para todos, pero que variaría dependiendo de dónde esté situado. ¿Sí? Entonces, estos colectivos configuran procesos de construcción de conocimiento que tienen que ver con el hacer entre los sujetos situados localmente, ¿sí? Que están dentro del entramado histórico, pero que particularizan esas prácticas en ese entramado. ¿Mm? Y que son cambiantes, porque por ahí incluso para ustedes, la dimensión laboral, tomar mate, cuando llegan y dicen, bueno, hacemos unos mates, se da por hecho que esos mates van a ser dulces. Nadie pregunta, azúcar o no es azúcar. ¿Y por qué nadie pregunta? Porque está rutinizado ese entramado cotidiano, lo hacen todos los días. Entonces, no lo preguntan porque lo dan por hecho. ¿Sí? Ahora, cuando salen de ahí y van a sus casas y lo rutinizado es tomarlo sin azúcar, le dicen en su familia, dicen, hacemos unos mates, y el hacemos unos mates no tiene azúcar. Y ahora, hacemos unos mates juegan los dos lugares, pero cobra sentidos diferentes. Eso tiene que ver con el entramado cotidiano y con la comunidad. ¿Sí? Entonces los procesos de conceptualización atraviesan todo esto y son cambiantes. Fíjense cómo conceptualizamos de una manera en un lugar y podemos conceptualizar de otra manera, de otro lugar, una misma práctica. Estos procesos, ¿sí? que tienen que ver, que venimos trabajando, son la ligazón, o sea, ligan estas escalas que hablamos, ¿sí? Ligan, lo que hacen es ligar el conocimiento, las prácticas de construcción de conocimiento, esas prácticas que despliegan los sujetos, ligan, ¿sí? Eh, esa dimensión histórica, esa dimensión eh, de la comunidad de prácticas y esa relación entre los sujetos. Conocimiento va ligando eso, va generando el ensamble, tal cual huevo de una tortilla, de los diferentes componentes, que nunca están separados, sino que están todos simultáneamente, pero que separamos analíticamente. Y lo ligan en relación a un determinado problema social. ¿Sí? Porque ahora entramos nuevamente en lo que venimos diciendo. ¿Qué es lo que analizamos en investigación educativa? ¿Y para qué son estas prácticas de construcción de conocimiento? Para problematizar un determinado problema social. Una cosa es problematizar, otra cosa es problema social. El problema social están presentes en la vida. ¿Sí? Eh, estos problemas sociales son los que analizamos. Y los procesos de construcción de conocimiento tienen que ver con esta dimensión, ¿sí? Con, eh, con conceptualizar, si se quiere, la totalidad, ¿sí? Construida por una dimensión, por una determinada sociedad en un momento histórico, ¿sí? Eh, y digan nuestra dimensión, si se quiere, más individual con esta más histórica. Es un proceso de ligación. Las ciencias sociales, en nuestro caso, son una determinada comunidad de prácticas que produce conocimiento, ¿sí? respecto al mundo social, con determinadas características. ¿Mm? Bueno, eh, avancemos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? Lo hacemos. Como venimos diciendo, la investigación social es uno de los procesos sociales, una de las formas sociales de construir conocimiento. ¿Sí? Eh, por eso decimos, es una determinada comunidad de práctica. Ahora, solo tiene sentido relacionalmente esa comunidad de prácticas. Solo tiene sentido si esa comunidad de prácticas, llamémosla ciencia, se relaciona con otras comunidades de prácticas. No tiene ningún tipo de sentido pensar a esta relación por separado, porque el objetivo central
de la comunidad de prácticas que analíticamente separamos como ciencias sociales y humanidades, es la de pensar el mundo social. Y nosotros trabajamos pensando el mundo social. Es conceptualizarlo, pensarlo, dimensionarlo, problematizarlo, abordar esos problemas, ¿sí? Abordar esas dificultades que se presentan y que son cambiantes y se van modificando a lo largo de la historia. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el oficio? Por eso en el programa vemos oficio, qué hacer en investigación social. Bueno, vayamos un poco la lógica la fuimos viendo en las clases anteriores, pero vayamos un poquito a qué entendemos por oficio. Y acá les traemos un poco eh, cuáles son las características o eh, qué prácticas conforman a ese determinado oficio, ¿sí? Eh, y para eso traemos un texto de Bourdieu y Wacant. Estoy medio resfriado y la W con la CQ se me complica pronunciar, así que disculpen. Eh, bueno, ¿qué plantean estos autores? ¿Sí? Eh, que el proceso de investigación, venimos diciendo, este proceso de conceptualización del mundo social, ¿sí? Tiene que estar atravesado por algo que ellos denominan la duda radical. ¿Qué implica esta duda radical? Bueno, reflexionar, ¿sí? Obligarnos a preguntar permanentemente respecto a si la razón por la cual un determinado grupo de niños no presta atención en clase está vinculado a lo que nosotros creemos que es la razón que lleva a que estos niños no presten atención. La reflexividad tiene que poder ubicar el no prestan atención los niños, ¿sí? En relación a preguntarlos por qué no prestan atención. Y en preguntarnos y no tener una sola respuesta. ¿Sí? No podemos tener una sola respuesta a esa pregunta. La pregunta esa debe tener un proceso permanente de reiterada formulación y tensión respecto a esa. Eh, y por otro lado, hay que intentar pensar, ¿por qué nos hacemos esas continuas preguntas? Porque lo que hay que pensar es qué guía las razones por las cuales esos niños no están prestando. Y las razones no son simplemente que les puede interesar o no le interesar, o que está sentado con uno con el cual siempre se sienta, generan ruido y entonces no prestan atención. Las razones nunca se explican en la investigación de una sola forma, sino que lo que hay que poder dar cuenta es de esas reglas, esas regularidades que conforman esas razones. La reflexividad nos tiene que ir preguntando, nos tiene que ir permitiendo poner en tensión estas dimensiones. Entonces, cuando lean el texto de Santillán, fíjense cómo ella, en un determinado problema social que presenta en el texto, va reflexionando cuáles dimensiones lo podrían explicar, cuál dimensión presenta tales sujetos, cuál dimensión presenta tal otro sujeto, qué aspecto destaca uno, qué aspecto destaca otro, ¿sí? Y después hay que entender que esta duda radical, este proceso de investigación en ciencias sociales, se hace objetivando, pero al mismo tiempo participando en ese proceso de objetivación. ¿Sí? Nosotros participamos en ciencias sociales de los mismos espacios que investigamos. O sea que el proceso es doble. Incluso para ustedes mismos, esto que decíamos que la práctica de investigar es una práctica posible y que está entramada, ¿sí? Con la práctica docente y con la extensión. Ustedes, si bien despliegan prácticas docentes o despliegan una lógica de construcción de conocimiento docente, llevan adelante determinadas prácticas asociadas a la investigación cuando se problematizan, por ejemplo, sobre la repitencia o la prestada atención, como decíamos antes. Entonces, ese proceso de objetivación que generan respecto a cuáles son las variables que llevan a que un determinado grupo de niños repita o no repita, lo objetivan, analizan esas variables, pero tenemos que recordar siempre que nosotros somos parte de ese proceso en el cual se produce esa objetivación. O sea, nosotros formamos parte, nosotros construimos la separación y participamos de ese proceso a través del cual, ¿sí? Analizamos por qué se repite o no. E incluso en algunos casos somos partícipes del proceso que permitió o no permitió que esos chicos repitan.
estamos siempre imbricados, siempre la participación es parte. En ciencias sociales somos parte, porque somos parte del mundo social y es imposible que construyamos conocimiento separándonos de él. ¿Sí? Bourdieu, Bacwan, ellos lo que nos plantean es que de alguna manera la investigación social, el proceso de investigación social y esta duda radical eh, necesariamente implica, ¿sí? Al tener una objetivación participante, eh, desnaturalizar esto que aparece como natural, familiar, ¿sí? No solamente tiene que ser exotizado, o sea, uno tiene que tomar una distancia para objetivizarlo, podríamos generar una analogía entre objetivación y, y, y exotización, ¿sí? Que tiene que ver con un enfoque, que tiene que ver con un enfoque inicial en el siglo XIX y principio del siglo XX dentro de las ciencias sociales, que hoy está superado. Los autores dicen, eso es necesario, pero también resulta necesario, es fundamental, ¿sí? Darnos cuenta que también tenemos que objetivar nuestra propia práctica, ¿sí? Y esto es una actividad muy difícil, es lo que en esta cita que les pongo de Bourdieu Waquan, que ustedes leerán, y no la voy a repetir, la leerán a en el texto, plantea. La duda lo que hace es darnos cuenta, la duda radical, o sea, o nos plantea, nos pone en evidencia, ¿sí? Eh, este, este proceso de reflexividad que implica poner en tensión la propia construcción de conocimiento que los sujetos están haciendo en relación a un determinado problema social, ¿sí? La que uno está haciendo en relación a ese problema social y la que uno produce cuando se vincula con esos sujetos que están conceptualizando ese determinado mundo. Las razones por las que explican un determinado grupo, por las cuales creen ellos que repiten, son de ellos, no las tenemos que comprar. Las razones que construimos nosotros, por las cuales ese grupo repite, son nuestras. Y la relación entre ambas razones, entre ambos procesos de construcción, de explicación y de conceptualización, o sea, de construcción de conocimiento sobre esto, son las que tenemos que poner en juego. Cómo ambas dialogan entre sí. Cómo la explicación que el propio sujeto produce dialoga con la explicación que nosotros producimos. Y cómo en ese proceso nosotros vamos construyendo. ¿Sí? Y darnos cuenta, además, que los dos tenemos un interés explícito en objetivar y que la ciencia va a tener que ver con eso. Y que además es muy difícil porque participamos de ese mismo proceso. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, van viendo que esta segunda parte, este inicio de segunda parte, es como, empieza a introducir cuáles son las dimensiones del hacer propio en relación a estos procesos, ¿sí? Eh, em, las relaciones, el cómo, el oficio, qué hacemos, cómo hacemos, ¿sí? Las clases que vienen vamos a entrar claramente en estos cómo, ¿sí? Em, ahora, es necesario poner, como dicen Bourdieu, romper con ese empirismo del observable, ¿sí? Eh, que en general tiene que ver con lo preconstruido y que además nos lleva a reificar determinados procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? O reificamos los procesos de construcción de conocimiento que explican la repitencia, la prestada atención en base a procesos históricos que justifican eso, o entramados cotidianos, ¿sí? O las justificamos en base a una situacionalidad empírica, ¿sí? Entonces, la ciencia, la comunidad de prácticas que configura la ciencia, lo que se plantea es llevar adelante preguntas con cierta sistematicidad, y acá aparece la dimensión de lo metodológico, que es la dimensión que vamos a abordar principalmente la clase que viene, ¿sí? Para encontrar respuestas igualmente sistemáticas. Esta sistematicidad tiene que ver con la lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? De las ciencias sociales, de las humanidades, y tiene que ver principalmente con intentar buscar razones, pero sistemáticas, que explican ese problema social
que estamos analizando. De alguna forma investigar tiene que ver con construir tiene que ver con construir o con desplegar procesos de construcción de conocimiento sobre el mundo social con un determinado método, no porque ese método sea el único ni el mejor, sino porque ese método que además tiene que estar interpelado sistemáticamente por esta reflexividad, esta puesta en duda, ¿sí? Es lo que nos permite cotejar si las respuestas que encontramos se relacionan a lo que nos preguntamos, o si en el proceso en el que nos hicimos la pregunta, ¿m? Construimos conocimiento desviándonos de esa pregunta que nos hicimos y explicando un determinado problema social por un conjunto de variables que no tienen que ver con ese problema social. Por eso estamos permanentemente reflexionando, ¿sí? Y por eso el autor plantea la duda radical. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? La, las que viene vamos a trabajar específicamente en foro actividades de acompañamiento, ¿sí? Y lo que les pido es que vayan empezando a pensar, el cronograma está, vayan empezando a tener en cuenta esa clase que vamos a tener de manera virtual, pero simultánea, sincrónica, ¿sí? Que no es la que viene, no, es de acá una tercera clase, no me acuerdo, pero mírenlo, los dos lo subimos al cronograma, no es la que viene ni la que viene, es la siguiente. Y de acá tres clases. Vayan agendándosela porque es importante que podamos estar para conocernos, para dialogar un poquito, para ver hasta dónde se va entendiendo esto que uno va diciendo, ¿sí? Y hasta dónde vamos comprendiendo la situación, más allá de que inicialmente la idea es eh, dar un proceso de confusión o diferencia, que bueno, porque estamos conociéndonos, porque estamos entendiéndonos y porque estamos llegando a un universo nuevo de esto. Y las dudas nos las van escribiendo y vamos dialogando. Espero tengan un muy buen fin de semana y disfruten del día de hoy. Nos vemos en la próxima.